importa que vengan y me hagan lo que sea, ¿verdad? Mami, vamos, antes la voy. Mírame, que no sé qué pasó. Y ahora, regresar a la reunión. ¿Regreso? Sí. ¿Regreso? Sí. ¿Por qué? Yes. Hola, joven Castro, buenas tardes. ¿Compro la botella? Deme esa colada, por favor, dele vuelta. Pues dame vuelta la colada, por favor. Castro, espéreme un ratito a sus compañeros, ¿sí? Ok, licenciado. Gracias. Ya, haga ese trabajo, vea, niño. ¿Qué pasó? Dígame. Un rato nada más y que esté bajita la hornilla para que siga bien. Qué manera de fastidiar este hombre con esa bendita. Uy, Castro, ¿qué se fueron? ¿Se fueron de parranda sus compañeros? Ni idea, licenciado. ¿No se ha comunicado con ellos? No, para nada. Yo recién salgo de vinculación porque estoy haciendo vinculación. Ah, Entro acá. de pronto ellos también están haciendo vinculación. Sí, puede ser, porque el grupo de César también está en vinculación y ellos también Ya. dan unas charlas. Les estaban dando unas charlas. Sí, estamos dando unas charlas. Ustedes están en esas capacitaciones.
Sí, sí, correcto. Ah, ya, ya, ya. Sí, tengo también unos estudiantes que están dando capacitación. Yo soy, Ajá. ajá, yo soy tutora de como de 4, de 3. Ya, entonces de todas maneras esperemos un ratito, ¿sí? Por favor. Ya, ya, no hay problema, Ángel. Entonces, vamos nosotros a continuar con lo que es nuestras actividades de hoy, ¿sí? Así sea con usted, trabajaré. Por favor, se me enciende la cámara para hacer un café. Gracias. Okay. Entonces, lo único que hago es que quede constancia que tenemos, gracias. Entonces, que quede constancia de que hemos entrado a la clase, ¿sí? Y voy a hacer una retroalimentación, Castro, de la temática que nosotros vimos ayer. Usted sí participó en las preguntas. Las preguntas, sí. Sí, ¿verdad? Por aquí está entrando Caicedo. Entonces, vamos a continuar. Sí, como le dije, vamos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, César. Hacer una retroalimentación con el trabajo del día de ayer. ¿Sí? Ahí tenemos para la retroalimentación. César, usted no pudo volver a ingresar ayer, ¿verdad? No, profesora, no pude. Tenía problemas sigo teniendo más bien. Tengo dificultades. Por ejemplo, ¿usted elaboró las preguntas ayer con la respuesta? Sí las hice, pero no la pude subir, profesora. No, no era para subirlas, César, era para trabajarla aquí mismo. ¿Sí las tiene a la mano? No, cuento que no, porque me vine del trabajo acá a la casa de mi mamá y las tengo en la casa. Ya. Miento si le digo que sí. Está conectándose de otra.
Sí, de otro casa, lugar, sí. de otro lugar. Ah, ya Sí. no hay problema. Iskra, buenas tardes. Licenciada, buenas tardes. Gusto en verla y bienvenida sea. Mire, estas son las consecuencias que de todas maneras es importante hacer las retroalimentaciones porque hay estudiantes que por problemas de conectividad ellos quedan sin las explicaciones, ¿sí? Y es allí donde nosotros apuntamos a que se haga esta retroalimentación, ¿sí? Con la finalidad de que, podemos también tener otras aportaciones, otras inquietudes en el tema que nosotros ya estamos abordando, ¿sí? Entonces, aquí en esta retroalimentación del tema entre la ética y la libertad, ¿sí? Ese era el tema de ayer, ¿verdad? ¿Sí o no? César Castro. Entonces, entre ética y libertad. Colocamos nosotros el objetivo. Iskra, por favor, si me presta atención. Creo que se le fue a la niña el internet. Tenemos el objetivo César Castro, ¿verdad? Analizar los problemas ético-profesionales en el proceso de trabajo y la comunidad, ¿verdad? Vuelvo y repito, nosotros hacemos esta retroalimentación. Como ustedes se dan cuenta, tienen compañeros, compañeras que a veces faltan, ¿sí? Y quedan con ese vacío, ¿sí? Entonces, ustedes se darán cuenta que si analizamos estos puntos una y otra vez, sí que hay la necesidad, ¿verdad? Nosotros, como que el estudiante también tiene el interés y puede adueñarse también, hacerse muy partícipe de la temática, ¿verdad? Como dice aquí, la libertad es la intensidad de la ética, su afección más determinante, lo que significa entonces que debemos comprenderla conformando un solo sentido, como autodeterminación. Entonces, esa es una autodeterminación que tiene cada ser humano, ¿sí? Por ser libre, ¿sí? Por su libertad, su forma de pensar y su forma de actuar. Este principio ha estado presente en la tradición de la filosofía práctica. Desde Aristóteles y Kant, tanto la ética como la libertad son entendidas en una relación insoluble. Incluso la concepción más extensiva de la epistemología suscitada por Foucault contiene ese mismo principio, ¿verdad? La ética para este autor es práctica reflexiva de la libertad. Entonces, este autor, ¿qué piensa él? ¿Sí? Que la libertad es algo práctico, es algo libre, es algo el que realmente necesita, el que realmente quiere, ¿verdad? Tener esa libertad con responsabilidad, ¿sí? Eso lo decíamos ayer. Mire, estoy pensando en esta chica y veo que parece que ella tiene problema o no sé qué será con su internet. O como, no quisiera pensar, ya me vio y no sé, no quisiera pensarlo eso.
Tenemos otra, esta parte también, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profesora. La libertad siempre lo es con respeto a límites y la ética, como práctica que viene bueno. Sí. Como práctica reflexiva de la libertad. Es una práctica reflexiva sobre los límites. Ya parece, ya estuvimos esta parte, ¿verdad? Sí, ya hicimos esta parte. ¿Ah? Ahorita no, fue la anterior. Fue. Ah, fue la anterior, sí. De hecho, la autodeterminación es un límite. El sujeto o el yo, o sea, prácticamente cuando hablamos del sujeto estamos hablando de un ser, ¿verdad? Es el límite de sus deseos, de sus acciones y de sus propósitos. Entonces, cuando el ser humano, ¿sí?, tiene un propósito y busca cómo llegar y lograr hacerlo, ¿sí? Está buscando, él lo ha hecho de una forma libre y voluntaria, porque él sí trata de buscar cómo conocer, cómo hacer, ¿sí? Y cómo llevar a la sociedad tal o cual interés que él tenga de algún conocimiento, ¿verdad? Hablar pues de un hombre libre es hablar de alguien que ha realizado el proyecto de ser humano. O sea, cuando hablamos del proyecto del ser humano, es el propósito, ¿sí?, de su trayectoria que el ser humano haya hecho. No es que es un proyecto que lo ha realizado, sino que su trayectoria, ¿sí? Hay que interpretar, ¿verdad? Hablar pues de un hombre libre es hablar de alguien que ha realizado el proyecto de ser humano. Entonces, ¿qué él ha hecho? Una serie, ¿sí? Una serie de propósitos, ¿verdad? Una serie de responsabilidad, ¿verdad? Una serie de compromisos, ¿sí? Para llevar a ¿qué? A alguien que lo necesita, a alguien que quiere conocer, a alguien que tiene esa interesa, ¿sí?, de las propuestas que él presenta, ¿sí? Entonces, ¿quién lo ha hecho? El hombre, él, con su libertad, ¿sí? Porque de pronto él se dio cuenta que en algún lugar XY lo necesitaba, ¿sí? Se lo requería. Entonces, allí donde él apunta a hacer este tipo de trabajo. Iskra, quiero que me preste atención en este tema, sumamente importante. Esto se entiende mejor si se mira el papel de la libertad en la actividad de los humanos en la sociedad. Sí, justo lo estamos diciendo. La libertad es agente del cambio porque aporta la materia prima para la libertad de los ciudadanos y de la sociedad. Y para no quedarnos en la metáfora, miremos los pasos, este proceso de la libertad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la metáfora, estamos hablando de ficciones, de figuras, ¿sí? De principios, bueno, de tantas cosas que estamos hablando. Pero esto es prácticamente donde el hombre se entrega a hacer este tipo de trabajo, de ser libre. Hasta allí, por favor, alguien quiere aportar. ¿Qué más tiene? ¿Qué comprende? ¿Qué interpreta? ¿Sí? En sí mismo. Todos están leyendo. Estoy compartiendo con ustedes. Haciendo, ahí también tenemos, como dice aquí en el trabajo que tenemos, la libertad. Entonces, dejo un tantito de espacio para que ustedes también hagan su observación y expresen, ¿sí?, también a su juicio, porque podemos decir, y eso es muy, muy conocido, ¿verdad? Yo puedo interpretarlo a mi juicio, ¿sí? Pero, por ejemplo, Iskra, César, Roger, Sí, profe. ¿sí?, lo pueden interpretar a su otro juicio. Pero eso sí, no nos salimos del contexto, ¿sí?, de lo que tenemos planteado. Escucho.
Bueno, sí, profesora. El hablar del proyecto, como dice, de la libertad del ser humano, es la trayectoria que cada quien traza de su vida, con la parte de la ética que siempre hemos mantenido durante una persona, con el correcto, ¿no? Con las correcciones que los han dado desde pequeños, con nuestros principios, nuestros valores, los cuales hacen que nosotros hagamos trascendencia y hagamos el proyecto del ser que nosotros queremos crear, con las responsabilidades y las creencias para crear algo con responsabilidad. ¿Alguien más? Escucho, Iskra. Aportando, licenciada, con yo, Castro. Ya. Escucho. Bueno, aquí nos trata de decir que la libertad, una persona libre es una persona llena de logros, llenas de ética, llena de morales, llenas de metas que se ha propuesto durante las etapas de su vida. También nos dice que las personas podemos ser libres si nos enriquecemos en léxicos. Paso a paso vamos siendo unas buenas personas, enriqueciéndonos nosotros mismos. Vamos a ser libres de toda opresión, de cualquier cosa que nos quiera atascar. Siendo unas personas llenas de ética, podremos ser unas personas libres. Gracias, gracias. A ver, Iskra. Con responsabilidad es lo más importante también. A pesar de que la palabra dice libertad, igual hay que llevar el respeto por delante. Porque no podemos confundir la libertad con libertinaje, nos dice, ¿verdad? También más adelante, ¿verdad? Una cosa es ser libre, otra cosa es tener ser el libertinaje y otra cosa es ser libre, ¿sí? ¿Cómo usted mide esa parte, Iskra? Es que ahorita, bueno, ahorita los jóvenes confundimos mucho esas palabras. De la libertad al libertinaje, de, bueno, yo ya estoy a mi cierta edad, yo ya me mando y yo puedo hacer lo que yo quiera, no. Siempre con respeto. Y habiendo ese respeto, ¿qué también está fomentando ahí? ¿Una qué? ¿Qué sería? Parte de nuestras éticas, ¿no? Correcto, parte de una ética, ¿sí? Porque el ser humano cada día va cambiando su estatus de vida, ¿verdad? Porque va creciendo como persona, ¿sí? Primero recordemos eso, siempre recordemos, primero somos personas, y eso es aquí donde nos habla, ¿sí? De esta libertad, donde estas personas, primero el hombre busca, se proyecta, ¿sí? Hay que analizar, hay que interpretar todo, ¿sí? Él se proyecta a ser una persona de bien, una persona de llevar todo, ¿sí? De la mejor manera para servir a la sociedad, ¿sí? Como persona, ¿sí? El hombre busca, indaga, ¿sí? Y también entrega a los demás, ¿sí? A cambio muchas veces de nada, sino que más bien es para que los demás también vayan tomando un legado, ¿sí? Y se vayan formando como tal, ¿sí? Obviamente, vuelvo y repito, primero persona, ¿sí? El hombre, primero es persona. Licenciada, podríamos decir que el libertinaje es la actitud irrespetuosa de la ley. Correcto, el libertinaje, totalmente de acuerdo, ¿sí? El libertinaje es yo hago lo que yo quiero, sin ley, sin moral y sin ética, ¿sí? Sin ley, sin moral y sin ética. Entonces ese sería el libertinaje. Correcto, en pocas palabras, ¿verdad? Entonces, eso sería, mis estimados estudiantes. Vamos a ver la última parte. Iskra, ¿me ayuda, por favor? La libertad verdadera consiste para Espinosa no actuar gratuitamente sin
causar ni razón, sino en actuar conforme a la naturaleza necesaria del hombre en obedecer el conacto de presentamiento, predeterminado, eso, de presentar en el ser actuando de acuerdo con las ideas claras y distintas, muestran la racionalidad universal y en conformidad. Es que tengo el teléfono súper destrozado y entonces pocos son las palabras que entiendo. Con la verdadera eterna y necesaria de cuanto existe en la libertad, no sería sino el cumplimiento con la necesidad propia y absoluta del ser. A ver, aquí hay una parte, por ejemplo, un ratito, Iskra. Por ejemplo, antes de darle paso a Iskra, ustedes recuerdan que yo estaba manifestando, ¿sí? Y aquí hay partes muy importantes, lo que yo les decía, ¿verdad, César? Sí, hay razones, ¿verdad? Sí, hay razones, sí. Está como hay razones, ¿sí? La cual es de naturaleza propia de cada ser humano. De cada ser humano, del hombre, ¿sí? En obedecer el conato predeterminado, ¿verdad? De preservar en el ser actuando de acuerdo con las ideas claras y distintas que muestran que muestran prácticamente relacionalidad universal. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente el hombre puede entregar en el mundo entero, ¿sí? El hombre puede ser, lo encontramos en todas partes, ¿sí? Y esta conformidad con las verdades eternas y necesarias de cuanto existe. La libertad no sería sino el cumplimiento, ¿sí? La libertad no sería sino el cumplimiento con las necesidades propias y absolutas del ser. Mire, ¿sí? La libertad no sería sino el cumplimiento, ¿sí? Hay que cumplir, como decía anteriormente, hay que cumplir, ¿sí? Entonces, si nosotros nos hacemos un cumplimiento, pero ahí hay una parte que si la dividimos, ¿verdad? En la palabra cumplimiento, no es que cumplimiento, no, es cumplimiento, ¿sí? Pensando cumplimiento, o sea, cumplimiento, ¿cómo hago? Cumplimiento, o sea, si la divido, entonces pongo... El verbo rehacer y... Ajá, entonces prácticamente cumplimiento, no, aquí no vamos a cumplir y a mentir, tenemos que cumplir, ¿sí? Esa escuchando Iskra, no cumpla. Sí. Entonces, como decíamos allí en 2 puntos más que tenemos, por favor, César, todas estas acciones que nos dicen... Ya, todas esas acciones, esforzarse no depende, librarse, dominar, dirigir, estimular, luchar en contra, cambiar unos condicionamientos por otros son la libertad. El poder humano de intervenir a los enlaces causales conforme con sus designios y transformar así la naturaleza externa o interna. Mire, algo muy claro, ¿verdad? Es cierto. Ya. Siga, continúe. Así es. Ya. Es cierto que la libertad no es absoluta, ni es incausada, ni es tampoco contra o extranatural. Pero la naturaleza para el hombre no es un régimen causal, cerrado, necesario y uniforme, inalterable, perfecto y divino. Por eso hay historia, cultura y ética. Ese análisis es importante, ¿no? Ese análisis es importantísimo, ¿sí? Tenemos entonces prácticamente culturas y ética, ¿sí?
para que el hombre sea libre, ¿sí? Si tiene todos estos principios, todas estas culturas, el hombre va a ser libre sin ningún perjuicio, ¿sí? Sin ningún perjuicio. Entonces, con esto de que nosotros tenemos esta retroalimentación, ¿sí? Con esto que tenemos prácticamente, esta retroalimentación en este tema, nosotros tenemos para continuar y hacer suyo todo este trabajo. Y es más fácil, porque mañana pasado yo hago una evaluación, ¿sí? En la próxima semana haré una evaluación de los temas que hemos venido viendo después de lo que fue el primer parcial. De allí para acá, los temas que hemos visto, haré una evaluación y sé que todo va a estar muy bien, ¿sí? Porque en algunos temas he hecho retroalimentación, ¿sí? Entonces, hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que se nos queda? ¿Algo que faltó? Por favor. No, ¿verdad? Estamos claros. ¿Qué pasa con el hombre si no cumple? Perdón, Iskra, ¿qué dice? Respecto al tema, ¿qué pasa con el hombre si no cumple estos, ¿cómo le llamaría? Esta ética, Prácticamente en esto de la ética, esto ya sería, ahí tendría los antivalores, ¿sí? La persona que no cumple sus principios, ¿sí? Que no cumple con todos los valores que los manda la sociedad, ¿sí? Y que obviamente ahorita que estamos viendo la libertad, ¿sí? Lo que es la libertad entre la ética y la libertad, y esta persona, ajá, puede ser libre, pero en cambio está haciendo un libertinaje, ¿sí? Entonces no está cumpliendo, ¿sí? Con lo ser ético y libertad, pero asumiendo esa responsabilidad de servir a la sociedad, de hacer una investigación, de hacer un proyecto de vida, ¿sí? Un proyecto de vida para persona que no tiene... Ajá. Sí, César. Ya, es una persona que no tiene conocimiento de nada, ni De cultura, nada. no tiene, y prácticamente sí, es un hombre sin historia. Exacto, entonces Su no historia tiene sería solo mentir. no tiene un proyecto de vida, correcto. Entonces, a este hombre, esa persona sería falsa. ¿Quién le puede creer? ¿Quién puede ir atrás de él? ¿Qué pregunta usted le puede hacer? No. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Porque estas personas no serían personas de bien. Y lo venimos viendo, Iskra. Con los políticos. Sí, obviamente, ¿no? Venimos viendo. Y en políticos, no políticos, ¿sí? Claro, así es. Roger, En políticos, no políticos. En ciertas partes de la sociedad estamos viendo esto, ¿no? Que no hay la libertad, hay el libertinaje, no es que hay la libertad, ¿sí? Entonces, con mi libertinaje, y eso es lo que pasa, mire, ¿quién creyera que se están perdiendo toda esta forma de tener nuestras propias buenas palabras, ¿sí? Y que nos llevan a, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ha habido hoy en día? Libertinaje, ¿sí? Ha habido libertinaje en la asamblea, en los estamentos de puestos, qué sé yo, ¿verdad? Ha habido libertinaje, ¿sí? ¿Cuál también sería libertinaje? Ah, no, yo me apadrino y yo tengo lo de acá. Yo me apadrino y consigo lo de acá. Entonces, porque si vamos por la derecha, no lo va a conseguir fácilmente. Entonces, hoy por hoy, es durísimo encontrar la ética con la Ya sabe lo que es los repartos de... Ya sabía que ibas a hablar.
si estuviera Jaramillo, Jaramillo se agachaba y dice, me está pegando la profe, ¿no? Entonces, Roger Sable, él estaba en los repartos justamente de Lucía Sosa. Aunque usted no lo crea, él tiene un puesto repartido con alza de dedo, tiene un buen puesto. entonces, Es un estudiante. eso es mis estimados estudiantes. Si ustedes analizan esta parte, ¿sí? Lo que hoy existe es ética con libertinaje, ¿sí? No ética con libertad. Eso es. ¿De acuerdo? Muy bien, profesora. Muy bonito tema. Sí, sí, Iskra, mire. te has peinado hoy día. Estás guapa, Iskra. Mire, por ejemplo, mi estimado, nosotros cuando hacemos una retroalimentación, y valga la redundancia, como que venimos un poquito más, nos ampliamos en el conocimiento. No sé si ustedes se dan cuenta, como que nos abrimos, seguimos abriendo, ¿sí? Porque sobre todo que nuestro lenguaje es tan rico y vamos haciendo una serie de interpretaciones de cada una de las palabras, ¿verdad? Ayer algo se nos quedó algo, pero sin embargo hoy lo estamos desnudando, ¿sí? En cuanto a esto, vuelvo y repito, ética con libertinaje, lo que existe hoy, y son pocos los que quedan, ética con libertad, y cuando tienen esa libertad vienen y te cortan el cuello, ¿sí? Porque estás diciendo lo correcto, porque estás diciendo la verdad, porque no te gusta lo de aquí, no te gusta lo de allá. Entonces, ahí está. Por eso es que a mí casi no me gusta cuando me dan este tipo de materia, ¿sí? Porque yo enseguida voy haciendo lo que tengo que hacer y diciendo lo que tengo que decir, ¿verdad? Me va diciendo acá, claro. ¿Mandé? Me va diciendo todo acá. Prácticamente le está redactando su vida acá. Escuchen a Iskra, ¿no? Quedita, pero mire, Missy Castro te está dando duro, Iskra. No escuchó Castro lo que dijo Iskra. No quiere pelear con Iskra Castro. Mejor se queda quedito. Bien. Entonces, mis estimados estudiantes, si tienen otra clase, vayan por favor. Bendiciones. 10 minutos les regalo para que vayan a lunch y continúen. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Ya casi, ya terminó la clase.